Hoy vamos a comenzar una nueva etapa, o mejor dicho, un nuevo capítulo de este Sermón del Monte. Mateo capítulo 6. Vamos a estar meditando por un largo tiempo en este capítulo y es mi oración que el Señor pueda obrar en nuestras vidas de manera que aprovechemos al máximo cada palabra de nuestro Señor señalada aquí en este Sermón del Monte. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, sin embargo vamos a estar meditando nada más en el versículo 1. Y pensando en algún título que poder colocar a esta meditación, solamente vino a mi mente Jesús y la justicia religiosa. Leamos. Mateo capítulo 6, del 1 al 4, y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Desde el momento de la creación, nosotros vamos a poder notar que el hombre siempre ha sido una criatura religiosa. Y aún después del pecado, lo siguió siendo. Siempre lo ha sido. Quisiera aclarar a qué me refiero cuando utilizo el término religión. Cuando hablo del término religión, sencillamente me estoy refiriendo a esas creencias y prácticas que son correspondientes a una deidad, cualquiera que sea. Obviamente, usted y yo ya entendemos que solamente hay un ser divino y ese es nuestro Dios. Sin embargo, el hombre se ha hecho cantidad de imágenes. Antes del pecado, el hombre se conducía conforme a la única religión que existía y era la religión en la que se alababa y se adoraba únicamente al Dios Trino, a nuestro Dios. Sin embargo, después de la caída, ahora el hombre dejó de adorar a Dios para adorar a otros dioses. Pero hay una forma de poder especificar quiénes son estos dioses y no es nada más que al hombre mismo. Por tanto, todas sus creencias y prácticas religiosas tienden hacia él como criatura. ¿Acaso no le recuerda las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos? Que en vez de adorar a Dios, el Creador, ¿adoraron a quién? A las criaturas. Por supuesto, esto es una referencia también a sí mismo. Cada religión que existe, aparte de la que es desde el principio, tiene por Dios al hombre, hablando ya de las religiones de este mundo. Y las diferentes deidades a las que sirven no son más que una invención de su propio corazón. Tal como lo llegó a describir cierto teólogo, que también fue muy famoso y quien dijo lo siguiente, que el corazón del hombre caído es una fábrica perpetua de ídolos. Esa es la realidad, es una fábrica perpetua de ídolos. Así pues, de aquellos dioses a los que buscan honrar, tratan de ganar algún tipo de favor que se les pueda dar. No solamente a través de la justicia moral, que es practicando aquellas cosas que algunos podrían entender como bueno o malo, sino también a través de lo que podría llamarse una justicia religiosa a los ojos de sus dioses. Y quisiera profundizar un poco más en esto. Cada religión del mundo tiene una forma de justicia religiosa. Yo espero que usted vaya reflexionando acerca de lo que yo estoy comentando. Y naturalmente, puesto que cada religión mundana tiene al hombre como su Dios, toda forma de justicia religiosa apuntará hacia ¿quién? Hacia el hombre mismo.
hacia sí mismo. Y esto es parte del gran problema de nuestra generación, ¿verdad? Que normalmente cada vez que el hombre pretende hacer algo religioso, no lo hace con otro propósito más que querer adorarse a sí mismo. Y esto es lo que caracterizaba también a las personas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Recordará que cuando los escribas y fariseos hacían algún tipo de justicia religiosa, ellos buscaban verse a sí mismos. No apuntaban hacia Dios, no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria, que los demás los vieran. Entonces, tal parece que cada acto religioso no es más que la búsqueda de un reconocimiento humano. Y tal ha sido el enfoque que no se puede hacer una obra social sin que algún tipo de reconocimiento se pueda dar allí, bien sea de parte del que recibe la ayuda o de las personas que ven ese tipo de ayuda. ¿Ha notado eso? Cada vez que se va a hacer una obra social, por lo general las personas que lo hacen quieren ser vistos, o por lo menos quieren que su obra sea publicada. ¿Es esa la intención? ¿O es eso lo que busca el verdadero reino de Dios? ¿Que los hombres sean vistos? Tenemos que responder que no, no es así. En este aspecto, entonces, la religión verdadera, que es desde el principio, se distingue de todas las demás y demuestra que el enfoque no es el hombre. La verdadera justicia religiosa que pertenece al reino de Dios se enfoca en un solo ser, y ese es en el Dios Trino, nuestro Dios. Veamos entonces, hermanos, qué es lo que demanda nuestro Señor respecto de tal justicia en este Sermón del Monte y a lo largo de todo este capítulo 6. Así que hablemos de cómo nosotros podemos guardarnos de nuestra propia justicia, o mejor dicho, de que nuestra justicia sea vista de los hombres para gloria nuestra. Y antes de poder entonces abordar este texto que vamos a estar estudiando hoy, quisiera mencionar en primer lugar que respecto del desarrollo de este Sermón del Monte, se debe tener mucho cuidado de no caer en el mismo error en el que sucumbieron muchos de los judíos cuando recibieron la ley. Ellos, al recibir la ley, hicieron de ella una serie de comandos a través de los cuales podían recibir algún tipo de favor divino. ¿Sabe ya cuál puede ser este favor divino, el cual es la vida eterna? Ellos pretendían obedecer la ley para tener vida eterna. Y nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese mismo error al acudir al Sermón del Monte, porque alguien podría ver todo lo que Jesús dice y sencillamente aplicarlo a su propia vida y decir, bueno, si yo aplico esto, quiere decir que entonces yo voy a ser parte del reino de Dios. Y querido hermano, eso no es verdad. Porque si usted piensa así, entonces está pensando nuevamente igual que los judíos. No es para ello el propósito del Sermón del Monte. Muchas personas piensan hoy que si cumplen con ese estándar que Cristo estableció en esta porción del sermón, entonces ya vendrían a ser hijos de Dios. Y muchos se esfuerzan por cumplirlo, pero no con las intenciones correctas. Así que muchos son los que se engañan al creer que porque le obedecen van a ser cristianos. No es así. Somos cristianos, hermanos, solamente por la fe. Y espero que eso haga eco en su vida a medida que lea toda la Escritura. Porque de Génesis a Apocalipsis, siempre, hermanos, siempre, los que son parte del reino de Dios lo son por medio de la fe. ¿Eso qué es? Bueno, creer en aquel a quien Dios había prometido. Y una vez que hemos venido a creer en el Señor, ¿cómo se refleja que somos ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo se refleja que somos cristianos? En obediencia a la santa palabra del Señor. Así que nuevamente, hermanos, para hacer énfasis añadido aquí,
No somos cristianos porque obedecemos estos principios del Sermón del Monte, sino porque creemos en Cristo y perseveramos en Él a través de la obediencia a sus preceptos. Somos cristianos por fe y damos evidencia de ello a través de la obediencia. Así que lo que debemos pensar acerca de este sermón es más bien lo siguiente. Y si está anotando, anote estas dos cosas. En primer lugar, ¿cómo debemos pensar acerca del Sermón del Monte? Que es una correcta interpretación de la ley que muestra la condición caída del hombre. Los miércoles hemos estado estudiando acerca de la carta a los Gálatas y ahí se ha estado señalando en palabras del apóstol Pablo que la ley fue dada a causa de las transgresiones y que eso significa, en otras palabras, que la ley fue dada para mostrar al hombre su pecado, hacerlo sensible a la realidad en la que se encuentra, de ver que ciertamente está muerto. Esa es la primera intención del Sermón del Monte, puesto que es una correcta interpretación de la ley, es al mismo tiempo algo que tiene la intención de mostrar a sus oyentes, principalmente a los escribas y fariseos, que su justicia no era suficiente, según la ley verdadera. Y lo segundo que nosotros debemos ver acerca del Sermón del Monte es que también es una descripción de los principios con los que viven los que son verdaderos ciudadanos del reino. Los que son verdaderos ciudadanos del reino de Dios viven conforme a esos principios, permanecen en ellos. Y esas obras son las que ya Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Según el capítulo 2 de Efesios, los que han sido salvados por gracia, por medio de la fe. Es esto entonces lo que se nos dice, que es el patrón de los que viven en el reino de Dios. Hay un aspecto más que poder señalar antes de abordar el texto de hoy. Y es que aunque estos son principios en los que vivimos, los que somos del reino de Dios, debemos recordarnos una y otra vez estos mandatos a causa de la lucha que tenemos contra nuestra carne. Lo cantábamos hace un momento. Somos débiles. Somos pecadores. Sí, es verdad, hemos sido redimidos, pero seguimos luchando contra el pecado, hermanos. ¿Y cómo luchamos contra el pecado? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cómo obedeceremos la palabra de Dios si no nos exponemos constantemente a ella? Si no nos recordamos constantemente la palabra. El Salmo 119 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Guardando su palabra. Amados, recordémonos las Escrituras, recordémonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a fin de poder vivir conforme a este patrón del reino. Ahora sí, retomando entonces el texto de hoy, se nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así empieza esta nueva sección. Y qué importante es que nosotros seamos detallistas a la hora de poder estudiar la palabra de Dios. Las enseñanzas que están en este capítulo 6 tienen la misma intención que las del capítulo anterior. ¿Y cuál es? Manifestar en contraste la verdadera justicia del reino de Dios contra la falaz o la falsa justicia enseñada por los escribas y fariseos. Tiene la misma intención. Recordará que en el capítulo 5, gran parte de lo que vemos allí, Cristo dice, oísteis que fue dicho. ¿Quiénes dijeron eso? Los maestros de antaño, los que querían interpretar la ley, los escribas y fariseos, y la interpretaban mal. Por eso es que para corregirlo, Cristo decía, pero yo os digo. Y Cristo no estaba cambiando la ley o añadiendo a la ley o quitándole a la ley. No, Cristo estaba interpretando la ley de forma correcta. Así que ese es el mismo patrón que sigue en este capítulo 6. Sencillamente busca contrastar a través de la justicia verdadera del reino, la justicia falaz de los escribas y de los fariseos. Sin embargo,
usted puede notar, si lee nuevamente el capítulo 5 y el capítulo 6, que hay una pequeña diferencia entre estas próximas 3 unidades que vamos a estar estudiando en comparación con las del capítulo 5. Y aquí el doctor John Stott nos ayuda a expresarlo de manera más sencilla para nuestro entendimiento. Quiero citarlo. Él dice de la siguiente manera, que el Señor Jesús en Mateo 5 enseña que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos obedecían la letra de la ley, mientras que nuestra obediencia tiene que incluir, ¿qué? Nuestro corazón. Y también tiene que ser mayor en la forma del amor que la de los paganos. Y quiero hacer un comentario al margen. ¿Recuerda a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando utiliza la palabra gentiles? Los judíos tenían con normalidad la percepción de que el que fuera gentil, por tanto, era un pagano. Así que en estas palabras Cristo está apuntando también hacia los paganos y diciendo que nuestra justicia también tiene que ser en la forma de amar mayor que la de los paganos, porque ellos se aman entre sí mismos, ¿o no? ¿Eso no lo hacían los publicanos? ¿No lo hacían también los gentiles? ¿No se saludaban entre ellos mismos y entre los que se agradaban? ¿Cómo pues debe ser nuestro amor? Lo estudiamos la semana pasada. Mayor. Debe ser mayor que el amor de las personas de este mundo. Debemos aventajar a las personas respecto de este amor. Ahora, en Mateo capítulo 6, sigue diciendo Stott, al considerar la justicia religiosa, el Señor traza los mismos dos contrastes. Toma la religión ostentosa de los fariseos primero y dice, no seas como quienes, como los hipócritas, según el versículo 5. Luego pasa al formalismo mecánico de los paganos y dice en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Se da cuenta? Cristo está nuevamente haciendo un contraste aquí entre la justicia de los religiosos, los judíos, y de los paganos, los irreverentes. Se nos llama a evitar ser hipócritas y se nos llama también a no imitar a los gentiles, en este caso a los paganos. Esto es algo que debemos entender para poder comprender las siguientes instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que el enfoque en estas unidades, vamos a poder ver algo que algunos han querido tachar como una contradicción en las palabras de Cristo. Quiero atender a eso en primer lugar, precisamente para que nosotros sepamos que no se está contradiciendo nuestro Señor. Nuevamente volvamos a comparar el capítulo 5 y el capítulo 6. Lea conmigo, por favor, Mateo 5, 16. Mateo 5, 16 dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo está hablando ahí del Sermón del Monte. ¿A qué se está refiriendo en esa unidad? A que nosotros, como hijos del reino, tenemos que ser ¿qué? Sal de la tierra y luz del mundo. Y en la forma en la que nosotros debemos expresar esta luz, ¿cómo dice el Señor que debemos vivir? En justicia, dando testimonio a los demás a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y es allí que nosotros vemos este énfasis que el Señor hace, que vuestra justicia pueda ser vista delante de los hombres, o vuestras buenas obras, mejor dicho, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nota allí que Cristo dice, para que los hombres vean. Ahora vayamos otra vez al capítulo 6, versículo 1. Dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Pregunta. ¿Nota lo que algunos están llamando contradicción?
Si no lo entendió, vuelva a leerlo y después seguimos aquí. La pregunta entonces es, ¿se está contradiciendo el Señor Jesucristo? Qué bueno que ya algunos están respondiendo, no, en ninguna manera. Eso es verdad, en ninguna manera se contradice nuestro Señor. Entonces, ¿por qué en una parte dice que nuestra justicia sea vista por los hombres y en otra parte dice que nos cuidemos de que nuestra justicia no sea vista por los hombres? ¿A qué se está refiriendo el Señor si no se está contradiciendo? Evidentemente, y esto debe quedar claro, Cristo no se contradijo, sino que está hablando acerca de dos aspectos diferentes de la justicia. Y la palabra clave a partir de la cual nosotros podemos casar armoniosamente ambas enseñanzas es la siguiente: la motivación. La motivación por la que se hacen ambas cosas. La motivación por la que buscamos brillar la luz de Cristo y la motivación por la que evitamos que nuestra justicia sea vista de los hombres. La motivación por la que los ciudadanos del reino de Dios brillan la luz de justicia delante de los hombres en el mundo es que Dios sea glorificado. Vea las palabras de Cristo Jesús, ahí en el versículo 16, capítulo 5, que vuestras buenas obras sean vistas por los hombres, ¿para qué? ¿Para gloria del hombre? Para que den gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual nuestras buenas obras deben ser vistas. En tanto que la motivación para la que los falsos o los nominales, hacen las obras de piedad descritas en los versículos 1 al 18 del capítulo 6 es sencillamente para ser vistos y alabados por los hombres. Eso es lo que se nos llama a evitar. Así que Cristo no se está contradiciendo, más bien nos está diciendo que vuestra justicia, vuestras buenas obras sean para gloria de Dios y no para tu propia gloria. Así que si tu motivación es la gloria de Dios, ciertamente haz justicia, haz lo que tienes que hacer, vive como un ciudadano del reino, pero en tanto que vives como ciudadano del reino, también evita hacer las cosas para gloria tuya, para que te vean a ti. Evita eso. Y eso es lo que tenemos que recordarnos una y otra vez. Por tanto, como podría confirmar, o como podrá confirmar, la enseñanza que rige estas tres unidades que van de los versículos 1 al 18, a saber, cómo nosotros debemos dar limosna, cómo nosotros tenemos que orar y cómo nosotros tenemos que ayunar, es que los verdaderos ciudadanos del reino de Dios practican esta justicia religiosa a fin de que Dios sea visto y glorificado y no para que los vean a sí mismos. Ese es el primer principio que quisiera señalar el día de hoy. Que la justicia religiosa que nosotros debemos practicar debe ser para gloria de Dios y no para que seamos vistos. Y de forma aplicativa, podemos empezar a evaluarnos aquí, por lo que podemos también hacer algunas preguntas para que nuestros corazones entonces vayan reflexionando. ¿Por qué hizo el esfuerzo de estar aquí hoy? ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué estaba cantando hace unos momentos? ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué escucha la palabra de Dios? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué usted ofrenda o da sus diezmos? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué los maestros de aquí de la escuela, o mejor dicho, de la iglesia, dan clases? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué hace las cosas que se hacen aquí en la congregación? ¿Cuál es su motivación? Hermanos, si su respuesta a esa pregunta no apunta hacia Dios para que Él reciba la gloria, entonces usted está practicando una religión por la cual busca ser alabado por usted mismo o por la cual busca que los hombres lo alaben a usted. Si su motivación no fue venir acá a adorar al Señor, entonces muy probablemente usted está viniendo para acá
para que los demás vean que usted vino. ¿Nota la diferencia? Si usted no vino para glorificar a Dios, entonces lo más probable es que usted haya venido aquí para hacer acto de presencia. Y déjeme decirle que si usted vino con esa intención, está siendo pecaminoso. Vamos a ver otros ejemplos. Al escuchar esta predicación, puede ser que alguno ya se esté preguntando con fastidio, ¿cuándo va a terminar el pastor Dani? Este pastor siempre predica más de 40 minutos. Dígame cuándo pasan los 50 minutos. Algunos podrían estar pensando que si se pasa de 20 o 30 minutos, entonces ya no es de su gusto escuchar tal predicación y empiezan a aburrirse y empiezan a salirse, entre otras cosas. Hermanos, al pensar de esta manera, demuestra que quiere practicar una religión que se acomode a su propio gusto. Y debemos tener cuidado, por supuesto, porque usted no está aquí para escucharme a mí y ya. Usted no está aquí para eso. Usted vino acá para alabar al Señor y como parte de la alabanza, usted escucha la palabra de Dios. Si no es esa su intención, muy probablemente usted se va a aburrir. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres y mujeres que estuvieron reunidos con Pablo esa noche antes de partir al día siguiente? Y estuvieron toda la noche porque Pablo se alargó en su predicación. Lamentablemente un joven llamado Eutico cayó de la ventana. Por eso, hermanos, si hacemos una vigilia, no se coloque en la ventana. No se coloque en la ventana. ¿Qué motivó a esos hermanos a pasar toda la noche escuchando la palabra de Dios? Muy probablemente ellos no estaban pensando, ya se está haciendo tarde, tenemos que irnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos? No, ellos sencillamente estaban anhelados de poder escuchar la palabra de Dios, de poder ser instruidos por el apóstol Pablo, escuchar la palabra de Dios en labios del apóstol. No estaban pensando en otras cosas. Ojo, cuidado, no es que Eutico estaba aburrido, Eutico tenía sueño y se cayó. Hermanos, otro ejemplo relacionado con la predicación puede ser que el oyente esté escuchando la prédica para satisfacer una simple sed de conocimiento o intelectualismo. A lo mejor alguno pudo venir diciendo, bueno, hoy vine porque quiero seguir escuchando la siguiente parte. Quiero saber qué significa esto. Sin embargo, deja de lado que cuando uno viene acá a escuchar, procura escuchar para la gloria de Dios, reflexionar en la predicación para la gloria de Dios y aplicar la predicación para la gloria de Dios. Porque de otra manera, si usted no sigue ese procedimiento, muy probablemente está queriendo satisfacer una sed de intelectualismo. Sencillamente quiere saber más y más, pero no para la gloria de Dios. Debemos cuidarnos de esto. Debemos tener mucho cuidado de querer practicar una religión por la cual el hombre sea glorificado. Y el segundo principio que se desprende de este verso 1 es el que tiene que ver con la recompensa. La recompensa. Es correcto poder afirmar que quienes son ciudadanos del reino de Dios persiguen o buscan las recompensas que son dispensadas por Dios, que solamente Dios puede dar. Eso es lo correcto, que los ciudadanos del reino de Dios anhelen la recompensa que Dios da. Solo que al afirmarlo, si lo vamos a hacer, es propicio aclarar que tal recompensa no es la de la vida eterna. Usted no vino acá con el propósito de recibir vida eterna a través de sencillamente congregarse y ya. No, si usted es salvo, usted se congrega. Esa es la razón. Usted no vino por otra cosa. Usted no vino para querer recibir alguna recompensa de parte de Dios, como que si mi obediencia pudiera darme vida eterna. Y no es así. Ya eso quedó claro desde el principio. También es necesario aclarar que nada de lo que hagamos puede colaborar a una especie de justificación particular.
y mucho menos tiene que ver con las riquezas que ambicionan los hombres caídos en este mundo. Las recompensas que Dios da no son las de este mundo, hermanos. Así que deje de pensar en eso. Antes bien, al hablar de recompensas, se está haciendo siempre referencia al bien celestial que Dios dará a todos los que le sirven, a todos los que le obedecen, a todos los que ya son parte del reino de Dios. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, la recompensa es celestial, es eterna. ¿Cómo será esa recompensa para los creyentes? Algunos podrían estarse preguntando, hermano, ¿qué va a ser aquello? La respuesta es que no lo sabemos muy bien. No sabemos muy bien cómo van a ser esas recompensas. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros, y escuche con atención, es que nada en este mundo se compara con esas grandes riquezas celestiales. Nada. Por eso es que más adelante el Señor dice: haceos tesoros en los cielos, donde no va a ser hurtado, donde no se va a gastar, donde no le va a pasar nada más, sino que va a ser eterno. No hagamos tesoro en este mundo. Así que este principio debe llamarnos a la sobriedad, a estar atentos, despiertos, en cuanto a la forma en que practicamos tal justicia religiosa, porque somos muy propensos a querer caer en el error de querer tener de los hombres reconocimiento. Si lo que usted busca es ser reconocido por los hombres, ahí tiene su recompensa. Vino acá, hizo acto de presencia, ya me vieron, ya me voy. Eso es todo, ya. Hermanos, tengamos cuidado de la recompensa que anhelamos. Busquemos los tesoros que son celestiales. Así pues, cuando se sufre por Dios a causa de la justicia religiosa, o cuando se ministra a Dios a través de alguna forma de justicia religiosa, debemos mortificar el pecado de la vanidad. ¿Sabe usted qué significa mortificar? Ya lo puede estar relacionando con la palabra morir. Eso es, en otras palabras, haced morir el pecado en vosotros. Hagamos morir el pecado de la vanidad en nuestras vidas en la búsqueda de las recompensas. Procuremos honrar al Señor. Y mencioné estos dos aspectos, el sufrimiento y la administración al Señor, para poder colocar estos siguientes ejemplos. Uno de los puntos que siempre se discuten en los libros de historia de la iglesia antigua es la persecución por parte del Imperio Romano. Eso es algo que normalmente todos los libros de historia de la iglesia antigua van a señalar. Cómo fueron perseguidos del primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo después de Cristo en manos de los judíos. En primer lugar, recuerde que la persecución no comenzó con el Imperio Romano. ¿Con quién comenzó? Con los judíos, los escribas y fariseos. Posteriormente, después que el cristianismo es instituido, empieza a ser perseguido ¿por quiénes? Por el Imperio Romano, a partir de un hombre llamado Nerón. Y así sucesivamente, después de Nerón vinieron otros que persiguieron a la iglesia de Cristo. El punto importante que quiero señalar aquí es el siguiente. En el segundo siglo de la iglesia, el historiador cristiano Justo González escribe acerca de muchos martirios cristianos. Para los que no conocen qué es lo que significa la palabra martirio, es sencillamente morir por causa de alguien. En este caso, los martirios cristianos hacen referencia a las personas que mueren por causa de Cristo. Los que murieron por causa de Cristo en manos de hombres pecadores. A eso me refiero. Entonces, él escribe acerca de muchos martirios cristianos que buscaron dar gloria a Dios en su martirio. Uno de esos martirios, ¿cuál fue? ¿Recuerda a un joven llamado Esteban? Cuando él estaba siendo martirizado, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba juzgando a sus verdugos? Señor, perdónalos.
Y en medio de estar recibiendo esas pedradas, él decía, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. ¿Se da cuenta cómo aún en medio del sufrimiento se puede dar gloria a Dios? Ese es uno de los puntos que él trata allí. Hubo martirios que sí dieron gloria a Dios. Sin embargo, también señala que había personas que se acusaban a sí mismos a fin de sufrir un martirio voluntario. Eso, en otras palabras, es, para tratar de ejemplificarlo, si yo estuviera en aquel tiempo y yo fuera un martirizado voluntario, es como si yo dijera, ok, yo soy cristiano, voy con las autoridades y me acuso a mí mismo. Ustedes están persiguiendo a los cristianos, yo soy un cristiano. Algo como eso. Él habla de este tipo de personas que sufrían un martirio voluntario, por lo cual siempre hubo también mártires espontáneos, y cuando sus martirios fueron consumados, siempre hubo también quien los venerara. Otra forma de decir eso es que después que estas personas se martirizaban a sí mismos, porque eso no era otra cosa más que entregarse a su propia muerte de forma voluntaria, porque ellos quisieron, es que sencillamente lo estaban haciendo para su propia gloria. Como estaban viendo que eso estaba alcanzando mucho revuelo y se estaban haciendo famosos, muy probablemente algunos se bautizaban e inmediatamente querían ir a martirizarse, pensando que sus nombres iban a ser grandes y recordados. Esto no debe ser así. Por tanto, no cabe duda de que algunos de estos martirios no buscaron la gloria de Dios, sino la del hombre. Y en ese sentido, ¿saben qué? Tuvieron su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Reconocimiento humano. Pero de Dios, nada. Ese es el tipo de recompensa que nosotros no debemos buscar. La recompensa que solamente pueden dar los hombres. Paso entonces al siguiente ejemplo. Cuando me refiero a ministrar a la justicia religiosa a través de ministrar a Dios. ¿Qué me refiero con ministrar? Sencillamente a servir. Debido a la gran influencia que el mundo tiene en nuestros corazones, algo que debemos lamentar, debemos tener cuidado de no hacer las cosas para que los hombres nos vean, en especial cuando estamos en la congregación sirviendo al Señor. Cuando estamos aquí parados al frente, o cuando sencillamente usted está allí y quiere pararse y alabar al Señor. Inclusive al hacer eso, tenga cuidado de no querer ser visto por los hombres. En una oportunidad, el pastor Charles Spurgeon, ya pastoreando la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, recibió una carta de una joven que había empezado a frecuentar la congregación. En esa carta, la joven le explica que tiene el deseo de cantar para Jesús. Y por eso le estaba pidiendo al pastor Spurgeon que le diera la oportunidad de cantar un especial en el servicio. A tal carta, el pastor decide no dar respuesta, pero siguió recibiendo la misma carta cada domingo por el transcurso de 3 semanas. Es decir, 3 semanas seguidas, cada domingo este pastor estuvo recibiendo la misma carta de la misma joven. Un domingo, después de haber acabado el servicio, esta joven se le acerca al pastor Spurgeon y se identifica como la joven de la carta. Y le pregunta si él había leído las cartas que le había enviado, a lo cual él responde que sí, pero que había decidido no responderlas. La niña entonces le explica que tenía el deseo de cantar para Jesús y quería una oportunidad especial para poder hacerlo. A lo cual el pastor Spurgeon responde lo siguiente: ¿está bien? Canta. Canta. A tal respuesta la niña le dice que en ese momento no había nadie, ya todos se habían ido. Ya usted sabe por dónde va la cosa. Ya no había nadie. Lo que llevó al pastor Spurgeon a preguntar entonces,
pero tú no querías cantar para Jesús. La respuesta de esa joven dejó ver cuál era la recompensa que buscaba. Y es al mismo tiempo algo con lo que nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Cuál es la razón por la que tú estás haciendo si estás ministrando aquí en la iglesia a través de algún tipo de servicio? ¿Cuál es la razón por la que lo estás haciendo? ¿Acaso quieres algún nombre en la iglesia, algún título? ¿Quieres ser visto por los hombres? Pues si eso es lo que quieres, eso es todo lo que tendrás. Puro reconocimiento humano. Y eso es lo que debemos evitar precisamente. Que los hombres nos vean. Cuidemos nuestros corazones de querer hacer las obras religiosas con el propósito de tener una recompensa por parte de los hombres. El verdadero ciudadano del reino de Dios busca la recompensa que solo Dios puede dar, hermanos. Esa es la invaluable. Esa es la que nunca termina. Esa es la que será eterna. En conclusión, el cristiano, es decir, el ciudadano del reino de Dios, como lo diría también el pastor Sudel Michelén, el cristiano vive conscientemente delante de Dios, actuando con una motivación correcta, enfocado en la gloria de Dios y buscando una recompensa que es celestial. En cambio, el que no pertenece al reino de Dios se adora a sí mismo en su religión y solo busca las recompensas temporales y vacías, es decir, las recompensas que dispensan los hombres. Puro reconocimiento humano, lo cual será todo lo que tendrá en esta generación. La pregunta entonces es, ¿en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de las personas que quieren practicar una religión cuyo centro es el hombre? ¿Quieres que las personas te vean a ti? ¿Quieres recibir recompensa de las personas? Si tu motivación es glorificar al hombre y recibir recompensas del hombre, lamentablemente estás en un camino que lleva a la perdición. Por lo cual, el Señor a través de su palabra te llama hoy al arrepentimiento. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan, a todas las personas arrepentidos de vuestros pecados. Pero si estás en el grupo de los que ya pertenecen al reino de Dios y tu motivación es dar gloria a Dios y tus deseos son las recompensas que solo Dios puede dar, lucha por ello. Procura hacer las cosas como deben hacerse. Que si vienes para acá, que sea para la gloria de Dios y no solamente para hacer acto de presencia y ya. Si buscas la gloria de Dios, canta para su gloria. No estés pendiente de que, el hermano está cantando desafinado. Está sucediendo esto. No, concéntrate en lo que viniste a hacer. Y únete a la iglesia en pro de la adoración a nuestro Dios. Porque para eso estamos aquí. Para dar gloria a nuestro Dios. Y anhela las recompensas que son celestiales y eternas, mis hermanos. Busquemos esas recompensas. Amén.